comienza tu viaje por el mundo. Pioneros en el mundo. Saludos, buenos días. Les habla Joel Vélez, director ejecutivo de la Oficina Institucional de Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Bienvenidos, bienvenidas aquí al programa Pioneros en el Mundo, programa que transmitimos aquí por Católica Radio los miércoles a las 10 de la mañana y también nos pueden encontrar en el canal de YouTube de nuestra universidad bajo el título Huellas del Futuro o en el podcast Spotify Pioneros en el Mundo. Aquí compartimos iniciativas de educación internacional de nuestra universidad, así también como de universidades internacionales asociadas, como por ejemplo hoy, que tenemos el gran gusto de recibir desde la Universidad Católica de Trujillo en Perú a la doctora Florencia Bracamonte, doctora Gloria Florencia Bracamonte Ganosa, docente del curso de responsabilidad social y encargada del área de responsabilidad social. Buenos días, Florencia. Bienvenida aquí a Pioneros en el Mundo. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Joel. Muchísimas gracias por permitirnos estar con ustedes. Agradezco a Dios este bendecido día y que sea para todos. No, muchas gracias por acompañarnos. Nuestro programa se ha nutrido y enriquecido mucho por hermanos y hermanas, colegas de la Universidad Católica de Trujillo. Hace unas semanas tuvimos también al doctor Francisco Reyes, docente de Derecho de la Universidad Católica de Trujillo, compartiendo experiencias e informaciones sobre la Cuaresma, sobre la Semana Santa en el contexto del Perú. Y hoy pues queremos seguir profundizando en esta hermosa tierra, ahora que está también digamos, en todos los medios internacionales por esta nueva misión que se le ha encomendado al Papa León XIV, quien siendo natural de los Estados Unidos, tuvo muchísimos años de misión allá en la diócesis de Chiclayo, entre otros lugares, en el Perú, así que está presente América Latina, específicamente Perú, ahora en la figura del Papa León XIV. Y en breve, Florencia, este tema, no vamos a hablar del Papa León XIV, pero sí, ¿cómo se ha sentido el pueblo peruano en estos días tras la elección del cardenal Prevost como nuevo Papa León XIV? Somos un pueblo bendecido, somos un pueblo con algarabía por tener muchísima fe y esperanza en que las cosas pueden mejorar para no solamente los peruanos, sino para el mundo. Pero especialmente en los peruanos ha renacido una fe férrea y una esperanza en que podamos mejorar las circunstancias en las que nuestro país está ahora en situaciones bastante complicadas, ¿no? Pero estamos ahí y estamos muy felices de que Dios haya designado a nuestro obispo que fue de Chiclayo, actualmente Papa León XIV. Bueno, y acá pues ciertamente escuchamos de Chiclayo y no necesariamente desde acá, desde el Caribe, Puerto Rico, conocemos a Chiclayo. Yo tuve el honor, junto con el pasado presidente, el doctor Jorge Iván Vélez Arocho, de estar en una reunión de la Junta Directiva de la Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe en febrero del 2019, precisamente en la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo. eh, en Chiclayo, y como parte de las reuniones tuvimos la bendición de compartir con el obispo Prevost, quien estuvo con nosotros en esta reunión, y es una alegría, ¿verdad?, saber que este Papa León XIV tiene un compromiso serio en general, digamos, con la justicia social, pero también con la educación y el desarrollo humano a través de las universidades católicas. Y para nosotros, pues, es una alegría. Y entonces escuchamos la diócesis de Chiclayo.
¿Qué nos puedes comentar, Florencia, de esa ciudad, de Chiclayo, de esa zona del Perú? Sí, Chiclayo corresponde a la región Lambayeque. Tiene grandes provincias, está como Ferreñafe, está Chiclayo mismo, y tiene muchos pueblos muy devotos, cada uno con su advocación. Está Tucumé con la Purísima, por ejemplo, con la Inmaculada Concepción. Cada pueblo tiene una advocación y realmente es una fe viva, es una fe que mueve y presentan muchísimas danzas y costumbres en honor y en advocación a la Virgen, en advocación a los santos propios de los lugares, ¿no? Y fundamentalmente a Cristo nuestro Señor. Es una ciudad que queda al norte de Trujillo, que es la ciudad desde donde actualmente estoy en este momento, y pertenecen a la zona más cálida del Perú, en la parte oeste de nuestro país, en donde las temperaturas son más altas, sobre todo a partir de Chiclayo, Piura, que también ha sido nombrada en estos días mucho por nuestro Papa, y entonces son regiones en donde la gente es muy sana, muy transparente, en donde las personas aman mucho seguir a nuestro Señor. Bueno, y aquí en Puerto Rico hasta ahora, ya media mañana, nos estamos tomando un cafecito. ¿Qué distingue la gastronomía en Chiclayo? Mira, hay comidas bastante singulares porque no solamente alimentos y preparaciones y técnicas de preparar nuestras comidas es bastante singular aquí en el norte, es muy variada la comida porque tenemos esa bendición de tener mega diversidad en pisos altitudinales, en alimentos de mar, de valle, de lomas, de ríos, y entonces puedes tú comer aquí la variedad que tú pidas si es que vienes de otros países, o si eres propio de Chiclayo, pues consumes espesado, tortilla de choclo, comes raya guisada, en fin, o sea, tienes cantidades de alimentos y por supuesto el famoso ceviche que recorre nuestras costas del Perú, que es muy, muy famoso, ¿no? Y si vas un poco a Piura, tienes en Semana Santa muchísimos platillos que se sirven cada día y uno de ellos, incluso es un poco gracioso el nombre, malarrabia, ¿no? Un plato que tiene un origen de una persona que, una familia se menciona a manera también de leyenda urbana, que pues el esposo no dejaba mucha economía para poder preparar las comidas y la señora preparó con un poco de fastidio y lo que había y entonces salió el famoso malarrabia, ¿no? Eso es Genial. en Piura, sí, pero Bueno, olvidé decir que uno de los platos de Chiclayo es el arroz con pato, es muy específico de ese lugar por la sazón y es que utiliza un fruto que es eloche, que es un tipo de zapallo y al Papa sé que le gustaba bastante, aunque más ha sido mencionado estos días el cabrito. El cabrito también es propio que crece en los bosques secos, los algarrobos y ellos comen esa algarroba que es un producto natural. Los cabritos me refiero lo comen y a la hora de prepararlo es muy, muy agradable. genial. Buah, ya se nos abre el apetito. Aquí para cuando vayamos a almorzar hoy quisiéramos degustar la gastronomía peruana, pero para eso también podemos ir haciendo la programación. De momento, el próximo verano estar por allá, por esas tierras del Perú, ya sea un viaje académico o con las familias, aquí todos los que nos escuchan por Cuando, Católica cuando, Radio. cuando vengan, bienvenidos y entonces hacemos un tour gastronómico. Eso, muchas gracias, Florencia. Bueno, entiendo que no eres de Chiclayo, de Chiclayo. ¿De qué ciudad, de qué zona eres natural allá en el Perú? En Trujillo, soy la capital de la región La Libertad. Antes fue la capital de la Intendencia de Trujillo del Perú, en el término de administrativo político del gobierno virreinal en el Perú. Y bueno, pues acá somos naturales hace muchas generaciones, alrededor de unas 20 generaciones, pero los originarios de
por mi familia es de apellido Bracamonte, pero procede de Normandía, Francia. Bracmont es el verdadero apellido hasta que fue el personaje del almirante de la Marina que llegó a España y al casarse se castellanizó a Bracamonte. Y desde allí entonces en Trujillo fue que surgió este amor por el servicio a través de la investigación y la educación. Ya nos encantaría ir conociendo eh, ese trasfondo de Florencia que hoy día la lleva a ser responsable del área de responsabilidad social de la Universidad Católica de Trujillo, pero ha sido todo un recorrido académico de formación universitaria en diversas áreas, desde la arqueología hasta la salud pública. También haciendo servicio de formativo en escuelas de medicina. Y bueno, nos encantaría, Florencia, conocer un poco, ¿verdad? En estos cortos minutos de este programa Pioneros en el Mundo, sobre tu trayectoria académica y de servicio al país y que por medio de tu propia historia y testimonio de servicio podamos conocer más sobre el Perú y las realidades de este hermoso país. Así que, ¿cómo comenzó tu formación universitaria? ¿Cuál fue esa carrera universitaria que estudiaste y dónde fue que la realizaste? Sí, mira, esencialmente tuvo que ver muchísimo mi sentido de sensibilidad hacia los demás, la formación familiar, la formación en colegios de dominicas francesas en Trujillo. Y entonces mi formación iba por el tema del acercamiento de ser misionera. En algún momento lo pensé y traté, incluso he vivido algunos mesecitos en una zona de una etnia llamada Aguajún, en la zona de Amazonas, en Condorcanqui. Entonces, tratando de ver eso, claro, no di la talla para ser religiosa, pero sí para poder seguir sirviendo en diferentes modos y ese ser misionero pues está forjado ahí. Y en mi familia tuve la bendición de tener una familia de 14 miembros por cada uno de papá y mamá y por lo tanto cada uno tenía que agregarnos un ingrediente a cada uno de los niños de esa época. Entonces fueron forjando en nosotros. Unos eran de la Marina, otros eran militares del ejército, otros eran filósofos. Así que teníamos una variedad en casa y eso fue un alimento de todo. Y de pronto un día digo, Dios mío, algún día podré tener un poquito de aquello de todos. Y bueno, pues postulé a la universidad. Mi primera carrera fue técnica en el sentido que yo iba postulando a la universidad en medicina, pero los puntajes eran muy altos y por décimas pues ingresabas o no. Y bueno, en fin, la cosa es que estudié laboratorio clínico en un primer momento y luego pues en la tesis hacía los trabajos de investigación de parasitosis en pueblos de extrema pobreza en Ancash, que es una región al sur de La Libertad y descubriendo pues que tenían los pobres niñitos hasta 5 parásitos por cada uno de ellos, por las condiciones de extrema pobreza de no tener agua, de no tener el acceso a los servicios básicos y era una situación muy triste, y todo eso pues fue poco a poco inspirando. Y luego estudié filosofía 4 años, estudié luego tecnología médica, me faltó un año y así iba siendo hasta que llegué a arqueología, hice toda mi carrera y luego la maestría en arqueología y en fin, o sea, es que me llevaba de uno a otro lado, los planes de Dios eran los que, los que mandaban, porque llegué a dar a un colegio en el cual la religiosa dominica me dijo, mira, pues tú deberías estudiar educación. Era la madre de Betty Dulón, que es todavía una de mis cosas más lindas, ¿no? Y así fue haciendo mi vida universitaria. Y dentro del área de la arqueología, ¿cuáles son las dimensiones de esta disciplina que más fueron significativas en tu carrera, que de alguna manera u otra siguieron aportando a ver otras dimensiones del servicio y te moviste a otra área como es el tema de la salud pública? ¿Influyó lo que estudiaste en la carrera de arqueología de alguna forma u otra? Muchísimo, muchísimo, porque primero, como te comenté, yo estaba en un área de la salud de la gente viva, digamos, y entonces justamente en un laboratorio hubo rompimiento de la cadena de bioseguridad
y de pronto me vi envuelta en una enfermedad de origen desconocido y fue los síntomas como fueran un asma, pero un asma terrible. Y entonces, bueno, fue muy difícil pasar esa enfermedad hasta que finalmente pude, con ayuda de Dios y de mis padres, de buscar la forma, encontraron una vacuna experimental, me la pusieron y entonces empezó otra vez el resurgir. Y yo me preguntaba y decía, Diosito, ¿qué es lo que necesitas conmigo? Por favor, hazme una señal, hazme una forma de entender. Y entonces, bueno, entendí tal vez si no puedo trabajar con la salud de los vivos, trabajaré con la salud de los muertos para entender las cosas. Y entonces la arqueología me ayudó a través de la bioarqueología, que es una disciplina para el estudio forense, tal como un médico puede ver patologías, anomalías, variaciones epigenéticas, perfil biológico y etcétera. Entonces entré a trabajar y esto me unió al servicio porque luego ese conocimiento que fue en crecimiento me permitió atender casos de derechos humanos en el Perú, en el Ministerio Público, para atender las familias de las víctimas en tiempos de procesos extrajudiciales por la violencia terrorista en el país. Si nosotros pudiésemos resumir ese periodo de violencia terrorista en el Perú, ¿verdad? Porque probablemente algunos de nuestros radioescuchas puede que sea la primera vez que escuchan de esta, creo que fueron más de 20 años de estos conflictos. ¿Cómo lo pudiese describir, ¿verdad? Respetando ¿verdad? Lo importante que fue este momento en la historia del Perú. Eh, ¿cómo, cómo, cómo nos puede dar una breve introducción a esta realidad que aconteció en el Perú? Sí, lo digo desde el punto de vista científico, no desde el punto de vista fiscalizador o mucho menos Sí. de juicio, porque no es mi área. Pero el tema es que nace surgiendo por las siempre muy marcadas brechas entre las situaciones de empleabilidad o desempleo, de las condiciones de tener servicios básicos o no, y esas diferencias fueron muy marcadas y unieron a algunas personas que tenían ideologías de ese tipo llamadas izquierdistas, de tal manera que sembraron una idea equívoca de cómo obtener una disminución de brecha o un equilibrio social. Y entonces, ante ese malentendimiento que en realidad no tenía tal vez en muchos una buena fe, sino por decir todos, entonces empezaron a utilizar a las personas, a manipular a los pueblos y se enfrentaron los ideólogos de ese sentido. Lamentablemente falleció miles de personas en el país por esa violencia cruenta en el cual fue terrible para todo el país, sobre todo en zonas alejadas de las capitales de ciudades y en regiones sureñas fueron más graves, en la parte central del Perú también, en realidad en todo, pero ahí es donde hubo mayor consecuencia en el sentido de número de personas que fueron asesinadas cruelmente y que fueron depositados en cuevas, en lugares alejados, etcétera, sus cuerpos, y luego había que trabajar el aspecto científico de poder con la doctora Guillén unir el conocimiento, la formación de profesionales para que atiendan estos casos y devolver a las familiares con identidad de los cuerpos y poder cerrar duelos, que era lo más difícil. Entonces, esto no ha terminado en realidad en el sentido de la parte científica de identificar todos los cuerpos. Hay muchísimos tantos que todavía no se termina y se van haciendo los procesos científicos necesarios para poder lograr alcanzar el cierre del duelo. Y estamos hablando del 1980 al 2000 aproximadamente. Claro, de los 80, de los 90, pero en realidad esto no cerró porque luego ha habido modificaciones en estos grupos y se han unido a aspectos de narcotráfico y, en fin, cosas muy difíciles en nuestro país. ¿Y dónde ejercías tu profesión una vez estudiaste esa maestría, licenciatura y maestría en arqueología?
¿dónde fue que comenzaste a elaborar y hacer esas aportaciones, ¿verdad? Digamos, desde el sistema público, entiendo. Sí, sí. El tema es que, bueno, yo seguí el lado de la investigación científica. Entonces, la licenciatura la dejé por un momento al costado y todavía está en ese estado. Yo seguí la parte de investigación, el bachillerato, la maestría y luego mi estudio doctoral. Entonces, en ese sentido es investigación pura, investigación científica pura, con la intención de ayudar a resolver los problemas de salud de mi país, tanto en las personas vivas con salud pública como en el tema de la identificación de los cuerpos que se tienen en estos aspectos, ¿no? Si me permites un acápite al respecto, es que la formación es continua, no se termina, porque no es que haya directamente como licenciatura 5 años, sino que es las maestrías y luego especializaciones que vas tomando. Todo esto desembocó con la invitación del Ministerio Público con la doctora Guillén para formar el primer equipo forense especializado del país y atender como asesoras de la fiscal de la Nación y luego en el trabajo ejecutable constante en la parte científica, ¿no? Entonces se pudo lograr iniciar todo este proceso que ahora lo continúan generaciones jóvenes de arqueólogos, antropólogos, biólogos, todos ellos forenses y diferentes especialidades forenses. Me comentabas que también esa era la época de la modernización de los ministerios de Perú. ¿Qué Así. significa, qué implica esa modernización? ¿Cuál fue el cambio que se fue realizando? Sí, hacia el 2002 empieza el tema de la modernización y simultáneamente estaba también la Comisión de la Verdad. Entonces empiezan todos los trabajos simultáneos para poder lograr que los ministerios entiendan las funciones y las ejecuten como deben ser. Y entonces empiezan estos cambios, ¿no? En gobiernos que luego lamentablemente han sido sindicados, han sido también sentenciados algunos de los presidentes de aquella época y que lamentablemente se vio envuelto el país en circunstancias y hasta ahora, con consecuencias hasta ahora un tanto complejas para poder resolver. Pero bueno, se pudo hacer esta modernización en ese instante en donde era efervescente los deudos de las personas asesinadas que necesitaban tener una mirada hacia ellos y sus necesidades de atención. Primero, de cerrar el duelo humanamente y por otro lado, de atención a sus familiares que a los niños de su momento no recibían educación, la necesaria por la falta de economía ante una situación crítica y que derivó en varios aspectos, pero empezó a solucionarse hacia el 2003, 2004 y a continuación el resto de generaciones que han seguido en el tema de la bioarqueología. Perfecto. Bueno, Florencia, el tiempo corre, ya llegamos prácticamente al final de nuestro primer segmento y sumamente agradecidos por esta introducción que nos vas haciendo de tu persona, de la labor en el Perú y también de realidades de este hermano país. Así que vamos a hacer una breve pausa al programa Pioneros en el Mundo para regresar en breve a continuar conversando con la doctora Gloria Florencia Bracamonte Ganosa, responsable del área de responsabilidad social de la Universidad Católica de Trujillo en el Perú. No se retiren. Pioneros en el mundo. Regresamos a Pioneros en el Mundo, hoy conversando con la doctora Florencia Bracamonte, docente del curso de Responsabilidad Social y encargada del área de Responsabilidad Social de la Universidad Católica de Trujillo. Nuevamente agradecidos, Florencia, por tus aportaciones y por acompañarnos hoy en Pioneros en el Mundo. Continuando con esta conversación, nos encantaría conocer un poco más a fondo sobre esa labor que realizabas con las diferentes comunidades en el Perú, comenzando por ese semestre académico que fue muy significativo para ti dentro de tu formación universitaria en el área en la región de Capote. ¿Cuál fue
esa labor que realizaste allí, cómo eso también siguió marcando tu servicio a comunidades especiales. Mira, te agradezco nuevamente la invitación y nos permite compartir con todos. La Universidad San Martín de Porres, en la Facultad de Medicina, siempre tuvimos y hasta ahora una visualización de esa unidad, comunidad, academia, de tal manera que pudiese el servicio médico y de la enfermería acercarse a las poblaciones y poder ver. Así es que tuvimos varios momentos, un primer momento de sensibilización para que conozcan los caseríos, los pueblos. Los jóvenes de la universidad mayormente procedían del mismo Chiclayo como de Cajamarca, que son regiones cercanas, y la de Piura. En este contexto fueron poco a poco conociendo cada uno de los caseríos, como se denomina acá, a los pueblos que están alrededor de las ciudades. Y luego ya en Capote específicamente, que es un pueblo en donde hay población mayormente afrodescendiente, en donde la sazón de la comida, donde los bailes y las danzas son muy propios con aires propios de los afro. Entonces era muy bonito todo y había que atender temas de salud. Así es que preparamos a los jóvenes para que pudiéramos acercarnos a través de primero de un consentimiento informado de la población. Fue muy, muy hermoso ver que la comunidad participó, los mismos pobladores, los líderes comunales naturales, los líderes políticos de la zona, etcétera, incluyendo la máxima autoridad que puede haber en una zona así, en un distrito, con el tema municipal. Entonces, todos trabajamos, entregamos en los proyectos sociales que queríamos atender en los temas de salud física y salud dental y ver los temas, porque también había estomatología, odontología. Y bueno, pudimos trabajar con los pobladores para conocer sus formas de alimentación, sus formas de higiene, de vida, etcétera, para coadyuvar luego y mejorar su calidad de vida. Entonces empezamos este trabajo muy significativo con los estudiantes de medicina, enfermería y odontología. Entonces se pudo avanzar un poco. No siempre se puede hacer todo lo que uno quisiera, pero sí potenciamos esa sensibilización en los muchachos y en la población de auto quererse, auto hacer algo para poder mejorar esa calidad. Entonces, eso hicimos en Chiclayo. Pero esto no quedó ahí porque nosotros replicamos estas experiencias en otras universidades, ¿no? Con la Nacional de Trujillo, en donde trabajamos un caserío cercano a la ciudad de Trujillo, en Chacchic, en donde 3 años discontinuamente, pero 3 años atendimos a la población, una población que ahí nos enteramos que estando muy cerca de Trujillo había una enfermedad que justamente el sistema montañoso, las estribaciones andinas costeras, impedía que vengan a la ciudad de Trujillo ciertas enfermedades, pero que sí se daban localizadas en quebradas húmedas. Esta enfermedad, por ejemplo, es UTA, o si hablamos científicamente, leishmaniasis. Entonces, con la leishmaniasis estábamos viendo casos de UTA y observamos que en el mapa había un mapa de salud en el sentido de localizaciones de quebradas húmedas con esta enfermedad. Empezamos a llevar campañas médicas para poder atenderlos, escuelas rurales de formación de niños que para poder darles lo que les faltaba en los colegios oficiales, porque además para llegar a los colegios ellos tenían que caminar 1 hora, 3/4 de hora, dependiendo de la localización de su domicilio en relación al colegio. Entonces llegaban cansaditos en temas de también desnutrición, etcétera. Había muchos problemas que atender en cuanto a salud, en cuanto a educación. Y también hicimos una escuela rural de formación ciudadana para los adultos y pudiéramos enseñarles y caminar con ellos de la mano en el desarrollo para que hagan sus documentos, hagan sus gestiones, sus pedidos de lo que necesitaban.
para atender su agricultura como actividad primaria, el agua que necesitan, etcétera. Entonces teníamos esas dos escuelas de formación para líderes comunales y la formación de niños para atender esto y el tema de la salud con campañas médicas, que gracias a Dios muchos médicos tienen gran corazón y apoyaron siempre con su presencia, con su diagnóstico y con el tema de medicamentos que eran requeridos por la población, atendiendo un área de muchos kilómetros, alrededor de 40 kilómetros a la redonda de atención a casa por casa o también dentro del mismo Chacchi como centro. Y esto mismo ahora estamos replicando en Lomas de Salaberry, pero hemos empezado con el tema álgido por el aumento de casos en el caso de Lomas de Salaberry, de niños con habilidades especiales o diferentes, atendiendo casos de autismo, de Down, en fin, una serie de situaciones que ellos necesitan un apoyo. Y lo más lindo es que son nuestros estudiantes, actualmente con los de la Católica, con quienes estamos trabajando, para de atender este tema, y los jóvenes estudiantes, las señoritas mayormente, que son mujeres las que toman esta carrera, lo hacen con su propio dinero, y es como yo digo, ¿no? Como es tan grande el corazón de Dios que ha sembrado en ellas esa sensibilidad de un corazón, digamos, que tiene un cuerpo económicamente pobre, ayudan a extremos pobres. Entonces eso es muy lindo porque uno aprende a sensibilizarse mucho más. Y definitivamente marca la formación universitaria y esa área de responsabilidad social universitaria entonces de la Universidad Católica de Trujillo, por una parte tiene un componente académico y otra de servicio, no necesariamente de los estudiantes de medicina o salud, sino cualquier otro miembro de la comunidad universitaria. ¿Cómo, cómo se interrelacionan esa parte académica o de servicio de la institución? Trabajamos a nivel interdisciplinario con la idea de llegar a la transdisciplinariedad de manera más adecuada, holística, y estamos siempre en contacto con la rectora de nuestra universidad, con los decanos que apoyan. Tenemos 5 grandes facultades, ingeniería, está el tema de administración, está ciencias de la salud, teología y otras, pero la más fuerte es la de humanidades en cuanto a número y en cuanto de estudiantes y de docentes. Entonces es ahí en donde tenemos los insumos humanos, el corazón grande de todos para poder trabajar. De tal manera que cuando se atiende un pueblo, no solo vemos un tema, en este caso de educación especial, como escuela que la tenemos dentro de la Facultad de Humanidades, sino estamos siempre viendo temas de agua, con ingeniería, temas de derecho, porque también es otra facultad de derecho que es una de las que también apoya muchísimo para temas de entendimiento de qué hacer frente a violencia, agresión familiar, etcétera, etcétera. Entonces trabajamos con todas las facultades que puedan ser posibles, y en ciencia de la salud es fundamental su apoyo porque trabajamos con los psicólogos, con las enfermeras de esa facultad, que es muy importante. Cada decano trata, dentro de lo factible, poder apoyar todos estos proyectos de responsabilidad social. Previamente nos comentabas que uno de los casos de salud pública más agravantes allí con los niños, por ejemplo, era el tema de la leishmaniasis, o comúnmente conocida como UTA, y, y eso tiene que ver precisamente con picaduras de mosquitos. No sé si entonces hay relación con el saneamiento de las aguas, cómo, hacia dónde iban los temas de prevención para las comunidades y me encantaría que también adicional a esto nos comentaras cómo ha sido tu labor en cuanto a la promoción de una mejor calidad de agua en el Perú. Uh-huh. En lo que hablábamos de la UTA, de la leishmaniasis, estamos hablando de pueblos como Chacchic. En el mapa de salud lo tenemos en el área de las quebradas húmedas, por ejemplo, caseríos como Jesús María en Sabne y otros que son poblados que van, cuando va aumentando la altitud en tanto a las montañas de nuestro país,
Entonces, estas estribaciones costeras van haciéndose andino-serranas y ahí es donde en quebradas húmedas se da esta enfermedad. Eso es en el área de Chacchic, hacia el este de la ciudad. Y lo que hablábamos de Lomas de Salaberry es hacia el lado oeste y sur de la ciudad de Trujillo, que estamos cerca a la playa. Entonces son realidades diferentes. Para esto estudiamos desde la geografía, la geología, el trabajo de la salud, las enfermedades propias en estos mapas de salud, etcétera, para atender. Hay cosas que son comunes a todas las poblaciones. Por ejemplo, el tema del agua y cuando no hay, ¿qué sucede? ¿No? Por ejemplo, parasitosis o el tema de desnutrición, el tema de anemia, etcétera, son cosas que sí están en cualquiera de los pisos altitudinales y en los caseríos diversos. Hay cosas que son generales y que entonces tratamos de ver con nuestros estudiantes de las diversas facultades cómo atender según el lugar. Entonces, hay una preocupación de atención de todo ello y se requiere de profesionales y de estudiantes para ejecutar estos proyectos. Una vez que nosotros establecemos un lugar, por ejemplo, Lomas de Salaberry, hoy en día dejó el proyecto, se llama Estrellas en Ascenso, que fue un proyecto social ganador en el Perú, no porque buscáramos un reconocimiento, sino porque era una necesidad de entender si estábamos logrando hacer algo. Y entonces se presentó en un concurso de CONADIS, que es un centro un especial de tema de discapacidad en el país. Y entonces de pronto nos vimos sorprendidos en el sentido de que era el mejor proyecto del Perú bien llevado con el tema de discapacidad y que son muy pocos los que trabajan esto, y esto fue a nivel de universidades, municipalidades, etcétera. Entonces, para nosotros fue una gran sorpresa poder tener ese lugar. Pero más importante que ello es que una vez que un proyecto se vuelve sostenible, pasa a ser programa social. Estos programas sociales forman escuelas de campo. Estas escuelas de campo ya no solamente ve un problema determinado, sino que invita a otros y se vuelven integrantes o miembros según su calidad de tiempo que pueden otorgar para poder hacer sostenibles estos programas sociales, estas escuelas de campo, en donde ya intervienen todas las facultades de la Universidad Católica de Trujillo y atender los diversos problemas. Tenemos problemas no solamente de salud, educativos, de aguas, sino hay que trabajar apicultura, biohuertos, que son proyectos que los tenemos ahí, que hay que formalizar y ejecutar poco a poco, porque tenemos necesidad de un respaldo mayor de todo un compromiso de autoridades, tanto políticas como académicas, en fin. ¿Cuáles comprendes que son entonces y esto quizás como un llamado a quienes nos escuchan hoy, probablemente autoridades o docentes de universidades en Puerto Rico o de otros países del mundo? eh, ¿Cuáles son los elementos más importantes a considerar desde una parte administrativa para que podamos sensibilizarnos como institución y poder decidir, pues mira, vamos a direccionar nuestras labores de una forma interdisciplinaria para atender tal o cual proyecto? Porque hay muchas realidades en el país y uno quisiera abordarlas todas, y quizás puede haber una diferencia de cuál problemática abordar desde ingeniería y cuál abordar desde la Facultad de Educación o desde la salud, y cómo entonces llegar a un consenso y todos como institución caminar hacia allá. Quizás algunos tres elementos que nos puedas mencionar. Mira, tenemos en consideración, por ejemplo, que son tres fases para entender responsabilidad social. La sensibilización, que incluye identificarte, conocer el lugar en donde vas a atender, incluye el poder entender también la parte de fundamento, como las encíclicas de Laudato Si, Laudato Deum, Fratelli Tutti, que son la formación propia
que vamos a la par, como también otros escritos que pasan más allá de la parte religiosa, espiritual, sino también van por el aspecto filosófico, que han tenido éxito y que pueden ayudar mucho, ¿no? La vida de Francisco de Asís, el tema de, por ejemplo, empezamos con el poema de los motivos del lobo, o pasamos a también por el tema de la carta del mensaje del indio, etcétera, etcétera, que van forjando ideas y sensibilización. Trabajamos en familia, trabajamos en la comunidad con cada uno de nuestros estudiantes y eso forma sensibilización. Pasas a una segunda fase en donde hay un compromiso voluntario porque ya te diste cuenta cuál es la situación. Y luego te identificas y puedes trabajar en tu misma comunidad, como puedes optar por las escuelas de campo que ya están formalizadas, como en el caso de Lomas de Salaverry. Y luego pasas a temas de transformación. Tu voluntad te lleva a transformarte y transformar, porque si tú no estás transformado en ese amor a Dios, en ese amor al prójimo, entonces no puedes hacer con voluntad y perdurable o sostenible. Entonces sería solamente un punto de unos meses, de un día, o en fin, cuando lo que se quiere es que tu sensibilidad te lleve a que tú tomes voluntariamente una opción de amor. Entonces la responsabilidad social para nosotros es ese amor. Esa es una parte, ¿no? La otra es, mira, no solamente va el aspecto de formación religiosa, autoformación, sino también es importantísimo el tema de comunicarlo, de compartirlo con otros. Entonces tu comunidad en la cual quieres desarrollar tus proyectos sociales para que se conviertan en programas sociales y escuelas de campo, entonces requieren que tú te reúnas con la población, con estas comunidades y que entiendas desde adentro qué es lo que sucede. Antropológicamente, esto es como una observación participante en donde estás tú yendo adentro y desde dentro estás mirando qué sucede y qué puedes ayudar. Y el tema, por ejemplo, es transversal. Si es el tema del agua, necesitamos el agua para el tema de la salud, de la alimentación, de la higiene, pero también necesitas tener formas de mantener el agua ahí y la calidad del agua, y ahí entra ingeniería. Y necesitas conocer que hay derechos y deberes con respecto al agua y entra derecho. Y en fin, o sea, nosotros estamos conectados con las otras escuelas y facultades porque hay un punto en común. ¿Cómo hacen? Me pregunto, ¿verdad? Yo de momento también en la escuela de campo surge una necesidad en particular o se identifica algo nuevo y se comunican ustedes con la facultad correspondiente para que les colabore con trabajar directamente con la comunidad y junto con la comunidad encontrar alguna alternativa. Por eso el punto de inicio va a ser esa sensibilización y esa voluntad, pero también la ciencia. Entonces hay investigación de campo, hay investigación bibliográfica, hay indicadores de desarrollo. O sea, el asistencialismo es bueno por un momentito, pero lo importante es desarrollar las comunidades y las sociedades. Entonces, trabajas todo eso junto. Por eso es que muchos años antes, desde 1989, ya habíamos forjado el primer taller de investigación científica para niños, para que desde niños se forjen como investigadores. O sea, va de la mano muchas cosas. Entonces, pues cuando tú tienes ya personas que hacen investigación, entendiendo desde una observación inicial a una observación participante, que a veces no se puede porque implicaría mucho más que el tiempo, requiere poder trabajar desde la investigación, se forja los proyectos científicos de investigación de un pueblo y a partir de ahí vemos todos los problemas que tengan, las causas, los efectos y qué acciones, o sea, eligiendo de todo ello uno dentro de tu especialidad para empezar y luego qué hacer con ese trabajo y cómo es que te tienes que reunir con otros porque está bien, eres líder, puedes ser líder, pero lo importante es que lo ejecutable y el producto se obtiene cuando trabajas en equipo. Y el equipo no implica solo dentro de tu universidad, sino implica con la población, con la comunidad, con la política en el sentido no de partidarista, sino en el sentido de autoridad que tiene la decisión. Entonces se trabaja con muchos agentes de la responsabilidad social. Florencia, yo te escucho y yo
si fuera miembro de la comunidad universitaria de la Universidad Católica de Trujillo, ya te estaría preguntando cómo pudiese aportar, porque te escucho con tus conocimientos, con tu experiencia, con tu pasión por el servicio en la responsabilidad social en la universidad y me fascinaría ser parte de ese equipo. Y los estudiantes que de momento te escuchan, conocen de este proyecto institucional, principalmente, ¿cuáles son sus intereses en dos áreas? En el servicio directo, de momento que algunos dicen, pues yo quiero aportar en este proyecto, pero desde el servicio, en el buen castellano, como decimos, hands-on, con las manos en el campo, ¿cuáles son los temas que más le interesan para apoyar? Y también a través de la investigación, ¿cuáles son los temas que más crean interés en los estudiantes universitarios para investigar de cara a la responsabilidad social? Mira, justamente la orientación va potencia lo que tienes. Entonces, si tú tienes un conocimiento en derecho, pues potencialo. O sea, a partir de ahí, ¿qué trabajamos contigo? Derechos y deberes, temas de violencia, temas de, por ejemplo, inclusive hay criaturas con alguna habilidad diferente que se tienen el problema de ser un escudo para uno u otro de padre o madre y que están separados y entonces necesitan a un estudiante de derecho de últimos años para poder ayudar a que la familia entienda que el problema no es papá o mamá, sino la criatura. Entonces entran a trabajar así, de tal manera que al potenciar lo que tú tienes en primera instancia es importante, porque a veces la pretensión de ayudar es muy grande, es con mucha fidelidad, pero el tema es cuánto puedes tú hacer desde lo que tú sabes, ¿no? Entonces, desde lo que tú has aprendido. Y luego, cómo me uno a los otros que tienen otros conocimientos y que cada una de las células, cada una de las partículas va a intervenir en conformar un órgano, un tejido, un gran ser. Entonces, eso es importante. Entender también que ninguno somos el centro de nada, sino que el uno apoya al otro y que entonces podemos caminar hacia una respuesta, esa respuesta que es saludable, que es beneficiosa y que además a ti mismo como estudiante o como docente te sigue sumando para que tú logres ser un profesional. Si eres estudiante, un gran profesional, si eres docente, un mejor profesional y sobre todo ambos casos con calidad humana. Bueno, Florencia, ya hemos llegado al final del programa de hoy. En primer lugar, como tú decías, agradecerle a Dios la oportunidad de vincularnos a través de la tecnología, colaborar como universidades hermanas desde el Caribe hasta las montañas del Perú, y bueno, y montañas y costas, porque la Universidad Católica de Trujillo está en una costa hermosísima y he tenido la bendición de estar por allá y gracias, luego de agradecer al Señor, gracias a ustedes que viven esta misión con mucha pasión en la universidad. Un gran saludo a la hermana Adelia Danus, que dirige Relaciones Internacionales y ha posibilitado este encuentro entre nosotros. Y obviamente gracias a ti también por sacar de tu tiempo, porque sabemos que luego de este programa vas a la misión educativa, a enseñar, a educar, a acompañar la formación en la universidad. ¿Qué cursos, por ejemplo, te esperan hoy allí? En- Responsabilidad social uno, responsabilidad social 2 y hoy día vamos a escuchar los avances de sus proyectos sociales y cuáles van a ir tomando forma, tomando cuerpo para que se inserten en las escuelas de campo. Perfecto. Así que gracias nuevamente. Algunas palabras finales con las que nos puedas despedir y seguir motivando en este camino de responsabilidad social. Sí. Bienvenidos todos aquí a nuestro país, bienvenidos tanto para poder tal vez compartir momentos de obra en las escuelas de campo, como también conocer Chiclayo y todos los lugares en donde el Papa estuvo y ahora tal vez pueda un poquito con lo que hemos conversado contribuir a entender por qué somos apasionados de hacer algo por nuestros países en general, en donde nos necesite, en donde la carita de el Señor esté, aun cuando tenga rostros diferentes, pero son los mismos corazones. Ahí hay que poner nuestro corazón para poder latir juntos. Bueno,
Muchas gracias nuevamente, Florencia. Amigos y amigas que nos escuchan, ya hemos llegado al final del programa de hoy. Nuestro agradecimiento eterno a la Universidad Católica de Trujillo y hoy a la doctora Florencia Bracamonte por acompañarnos siempre y aportar en nuestra misión educativa. Recuerden que pueden escuchar este programa y los programas anteriores visitándonos en YouTube bajo nuestro canal Huellas del Futuro y en la aplicación Spotify bajo el programa Pioneros en el Mundo. Feliz miércoles y seguimos celebrando la Pascua con alegría al servicio de los más necesitados. Bonito día. Nos vemos. Gracias por todo. Chao. Pioneros en el Mundo, una producción de la PUCPR.